inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanza y ahora me besas la panza. No soy tus pantojas. Bienvenidos a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia, Fa y Osa Mayor. Una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Estamos aquí en Prisma Espacio Creativo, un domingo hermoso de sol, y hoy tenemos un tema muy interesante, muy lindo, que nos entusiasma muchísimo, que es el género y en relación a la música, en relación a cómo se vive la música, los lugares que se le dan a las mujeres, a las personas que se identifican con la feminidad, en los festivales, en el rock, en los distintos géneros, también en la música más tradicional, la música clásica. Vamos a estar hablando un poco de músicas populares, vamos a ir recorriendo un poquito distintos ejes en torno a este tema. Y también vamos a tener una visita muy especial de las cocas, que ya las vamos a presentar. En torno a esto, pensar cuál es el origen del rock, por ejemplo, y cuál es el lugar que se le ha dado históricamente a las mujeres en el rock. Y vamos a comenzar con la barrida, que estoy muy emocionada de que me haya tocado hacer la barrida de este episodio. Yo soy fan del momento de la barrida. Y bueno, estaba pensando cuando el rock and roll, que es un género que nos atraviesa a todos y a todas desde muy pequeñes, y cuando uno busca o piensa en el origen de este género, que después influencia un montón de otros y que viene de un montón de otras influencias también, del jazz, del blues, del gospel, siempre pasa esta prueba, la prueba de fuego de googlear, ¿no? Y lo que aparece por lo general tiene que ver con personajes como Chuck Berry, Little Richard, Elvis, y también hay versiones que tratan de no mencionar a una persona, sino de decir, bueno, fue todo un movimiento que se fue dando, qué sé yo. El hecho es que en los papeles, digamos, existe un primer tema, una primera canción que es reconocida mundialmente como la primera canción grabada de rock and roll. Y esa canción la grabó una mujer. Y esa mujer es la barrida del episodio de hoy, que es Rosetta Tharpe, o Sister Rosetta. ¡Qué nombre copado! Rosetta Tharpe, sí. Que ella nace en el 1915 y muere en el 1973, muy joven. Y comienza desde muy chiquita a tocar la guitarra. Ella era una mujer negra que nace en Arkansas, en una pequeña ciudad de Arkansas en Estados Unidos, y bueno, como solía ser en ese momento, acude con su familia a las iglesias y este tipo de ceremonia con mucha música, con mucho color, con mucho ritmo, ¿no? Bien
bien distinto a lo que conocemos por acá de las iglesias. Y ella desde muy chiquitita empieza a tomar protagonismo en estos espacios religiosos. Su madre era música, pero siempre ligado a lo religioso, ¿no es cierto? Nunca como una cuestión meramente creativa o de experimentar, de explorar, más bien estaba mal visto eso. Ella comienza a tocar la guitarra desde muy temprana edad, y a los 4 años ya es todo un personaje en la iglesia donde acudía con su familia, como cantante de gospel y guitarrista. O sea que era súper revolucionario. Esa ceremonia me la imagino. No hay documentos de eso, pero bueno, todos cuentan que era alucinante verla porque tenía una personalidad encantadora que generaba ya un feedback típico de una estrella de rock. Una niña de 4 años, estamos hablando. Acá estoy viendo una foto, recomiendo a los oyentes que miren las fotos de Rosetta porque es alucinante el carisma que se expresa en una imagen. Y pensaba, mientras vos decías, Juli, qué interesante esta mixtura que se da en Estados Unidos con la comunidad afroamericana entre esto de las voces, ¿no?, en el gospel y la música religiosa, que es donde nace, digamos, esta contrapartida que viene a ser después el rock. Exactamente. Bueno, ella escuchaba mucha música, escuchaba mucho blues y jazz que ya circulaba por la zona, y empieza a tener muchas influencias desde ahí, y le empieza a generar mayor curiosidad para seguir desarrollando sus habilidades. Ella logra ser una guitarrista, la verdad, muy virtuosa, después reconocida por un montón de músicos. Bueno, ella cuando a medida que va creciendo empieza como con esta inquietud de sacar esa música de la iglesia, de sacarla del ámbito de lo religioso. Sin embargo, sus canciones seguían hablando de Dios, pero lo lleva a los escenarios, y eso genera mucha discordia en su familia, en sus seguidores, en sus vecinos, me imagino. Entonces, bueno, fue todo un acto de valentía que ella lograra encarar los escenarios directamente, así sin más. Bueno, hay varios videos que pueden encontrar. Hay un documental que está muy interesante sobre ella y toda su trayectoria. Y después ella genera tal nivel de éxito cuando ella graba esta primera canción. No está muy claro bien cuál es, porque yo encontré fuentes donde se dice que es una y después se dice que es otra. Se supone que la canción que se graba se llama Rock Me, que es la primera canción de rock and roll que se graba. Bueno, la letra es muy del estilo del rock and roll, digamos, no le vamos a pedir tampoco que diga demasiadas cosas revolucionarias, ya su figura en sí era suficientemente revolucionaria ahí parada, secundada por un montón de músicos varones, pero ella delante de la escena con unos vestidos divinos, con su tocado en el pelo y con una alta guitarra haciendo punteos, ¿no? Acompañamientos, punteos tremendo. Hay un video que tiene recopilados todos los punteos de Rosetta y son increíbles. Y bueno, lo loco que sucede es que hay mucho reconocimiento sobre su aporte a la música en general desde muchos músicos importantes, no así desde lo industrial, vamos a decir. De hecho, yo hasta que no indagué no supe de su existencia. Tiene un montón de discos, como 17 discos, están cargados en Spotify sorpresivamente, porque Spotify es bastante racista a la hora de hacernos llegar la música. Y
Y bueno, hay videos y hay grabaciones de entrevistas de un montón de figuras súper reconocidas que la reconocen a ella. Bueno, yo marqué un texto donde dice que bueno, en los años 30 ella graba esta canción Rock Me, ¿no? Que se supone que es la primera canción de rock and roll de la historia. Y cuando ella lo compuso, Chuck Berry, por ejemplo, que es uno de los personajes a los que se le asigna ser de los primeros, estaba en la cárcel. Little Richard era un estudiante en la secundaria. Elvis y Dylan eran fans de ella. Y Johnny Cash y Jerry Lee Lewis eran alumnos de estos, de Elvis y Dylan. Entonces ellos, cuando tuvieron oportunidad de poder mencionarlo, la verdad es que hay que reconocer que la mencionan. O sea, quiero decir, pasó algo bastante particular, porque un montón de varones a los que encima se les asigna el origen del rock and roll, ellos paran la bocha y dicen no. Como estaba esta Rosetta de la que yo era fan, a la que yo iba a ver, a la que yo empecé a escuchar, a la que yo vi tocar la guitarra, ¿no? Y son declaraciones que tienen mucha trascendencia, pero no así desde lo institucional. Tal es así que bueno, Johnny Cash es otro también que fue muy influenciado por Rosetta. Chuck Berry dijo que su carrera, la carrera de Chuck Berry, no fue más que una larga evocación a Rosetta Tarp. A ese nivel. Porque realmente era muy impactante lo que ella hacía en los escenarios. De hecho, logra después hacer una gira por Europa de la mano de Muddy Waters. Y hay un video espectacular que lo pueden encontrar, que es sobre esa gira. Es una gira donde llega el tren gospel, le decían, y bajan todos los músicos y tocan del otro lado del andén. Y del otro lado del andén ahí está toda la gente sentada, digamos, para presenciar el evento. Casi muy similar a lo que sucede en el andén acá en la estación. Sí, estaba pensando eso, acá en 1771. Porque incluso con frío, imagínense, esto era en Manchester, un frío, y aparece Rosetta con un tapado espectacular, súper abrigadísima y colgada en su guitarra, y Muddy Waters le hace una presentación alucinante. Bueno, son documentos que por suerte están a nuestro alcance. Lo que quería mencionar por último es que el Hall de la Fama, que es esta institución que pone arriba a quienes, como que legitima de alguna forma, una autoridad para legitimar quiénes son los personajes importantes en el mundo de la música, en la historia de la música. Y ella no estaba en ese Salón de la Fama hasta el año pasado, que fue recién incorporada 80 años después de inventar el rock and roll. Se marca, ¿no? Como hay algo del contexto, digamos, que hace un poco de presión, supongo, y de despejar las mentes y de abrir los ojos para poder ver esto, porque si ya desde los 50 los músicos más grosos, varones, estaban diciendo, ojo que esto viene de acá, y nadie prestaba atención a eso, es muy loco que tengan que pasar tantas décadas, casi 100 años, para que sea reconocido finalmente desde una autoridad tan importante como el Hall de la Fama, la creadora del rock and roll. Tal cual. Pensaba en esto de la palabra sister, de Sister Rosetta, que en Estados Unidos tiene como una tradición fuerte, y de hecho hace poco se debatió acerca de esto con el Yo te creo hermana, ¿no? Porque sister tiene como esta doble cuestión. Por un lado, sister de hermana de monja, ¿no? Que viene de lo religioso, pero por el otro lado, sister de hermana de comunidad, de pertenencia, ¿no? Que usaba mucho la comunidad afroamericana. Y cómo ella para su nombre elige Sister Rosetta, es interesante, con esta doble cuestión, muy, muy transgresor.
también desde ese lugar. No sé si lo elige, creo que la bautizan desde la iglesia. En ese ámbito es hermana, hermano, me parece medio que venía de ahí, desde chiquita, desde el ámbito de la iglesia, me parece. Pero como dice Juli, es verdad que también sororidad, que es el término que estamos recuperando políticamente, viene de sor, que es hermana en latín, ¿no? Exactamente. Que es lo contrario de fray o de frater, pero también, o sea, esas cosas que se van subvirtiendo en los antiguos significados religiosos. Bueno, ella encuentra una compañera, ella se casa a los 19 años con un pastor, que medio que le empieza como a explotar porque la lleva, digamos, a la iglesia como para que lleve gente a su iglesia. Después ella se separa y decide salir de gira. Y un dato que era muy curioso es que está en el documental, el colectivo donde viajan es el primer colectivo. ¿Vieron estos colectivos de giras, de tours así de las bandas? Es la inventora de ese tipo de colectivos. ¿En serio? Sí, porque empieza con este plan. Bueno, obviamente esto en una época donde ser negro en Estados Unidos te podía costar la muerte. Ella instala las camas y todo el comedor, digamos, todo adentro de ese bondi, y encara la gira. Y muchos de sus músicos, que eran blancos, bajan a comer a los lugares y le llevan la comida a ella al colectivo, porque eran lugares donde por supuesto no podían haber negros ni negras comiendo mezclados con blancos, ¿no es cierto? Entonces, como un poco con ese fin, ella crea esto para garantizarse de su espacio, y después en la ruta conoce a una cantante, Mary Knight, que termina siendo su pareja. Después de ella estar casada con este pastor, ella está en pareja con Mari mucho tiempo, y queda como, bueno, medio blanqueado, pero a la vez no del todo blanqueado. Ella seguía cantando canciones religiosas, y bueno, por supuesto que era remil polémico que ella estuviera en pareja con una mujer. Y además cantaban juntas, tuvieron un proyecto que tuvo mucho éxito. Y bueno, después se separa y se vuelve a casar con un varón. Y sin embargo queda una muy buena relación con ella, a tal punto de que cuando muere Rosetta, muere por una complicación con su diabetes, ella es la que la prepara, no sé cómo se llama toda esta historia, cuando la prepara para el funeral, para el velorio. Como ¿Ajuar es también? No, o Ajuar es casamiento. Bueno, ese momento, digamos, donde... Sí, hay la todo viste, un la procedimiento prepara, de maquillaje, exacto, de lavado del cuerpo, de vestir a la persona, que también tiene algo de ritual. Exacto. La encargada de eso es Mari, que fue su compañera, por más de que ella se casó después con otro varón que fue su agente. Se casó en un estadio. Eso también es impresionante. Una alucinante, genial. Es impresionante, como nada, es una estrella, nació estrella, estaba como en ese plan. Y sin embargo fue invisibilizada, a pesar de que estos referentes que vinieron después reconocían. También es cierto que hay una historia del rock que quedó en manos de los productores, ¿no? Claro. Que fue, me parece que vino por ahí y desde las compañías. Tal cual. Desde instituciones así mismo, como el Hall de la Fama, eso iba desde la industria, poco reconocida, casi nada, barrida por completo. Pero desde los pares, muy reconocida, muy por el contrario. Yo me acuerdo que Jimi Hendrix también decía algo de Rosetta en la película que se hizo de él, hablaba de la figura de ella. Mira. Estaba pensando, qué importante, yo no la conocía, recuperar a la mujer creadora del rock y de los camiones o de los micros de gira. Y estaba pensando en una contemporánea de Sister Rosetta, pero que nació acá en Santa Fe, que también es creadora de un género musical, que fue Leonor Marzano. No sé si la escucharon, que es la creadora del cuarteto. El cuarteto cordobés lo crea Leonor. Y es la que le da nombre al estilo que se conoce como Cuarteto Leonor también. Ella en el año 1943 crea el primer grupo de cuarteto de la historia,
que creo que se llamaba Conjunto Tradicionalista Leonor o algo así, y que tomaba, el cuarteto es una fusión del ritmo como de la tarantela, con el merengue, con el paso doble. Ella tocaba el piano, también era, o sea, no cantaba, sino que tocaba el piano, como esto que vos decías de Sister Rosetta, que a veces asociamos más la presencia de las mujeres en la música a mujeres cantantes, pero no, las mujeres también estaban ahí desde tempranas épocas tocando instrumentos. Y un poco la pregunta que me había empezado a hacer cuando surgió la idea de hacer este programa sobre las mujeres y la música, era qué lugar habían tenido las mujeres en la música, pero en una perspectiva, como diríamos, diacrónica, de larga data en la historia, y sobre todo en particular acá, en lo que se conocía como el territorio de Abya Yala, que era el nombre que le daban algunas comunidades centroamericanas a lo que después se llamó América, ¿no? Era el nombre nativo de la región. Entonces, para pensar ahora que está tan candente todo la querella con Palazzo, de lo cual vamos a volver a hablar, siempre fue así, siempre las mujeres estuvieron excluidas de la música, tenían acceso a los instrumentos. Parece que no hay muchas investigaciones sobre el tema, ¿cierto? No contamos con muchos datos sobre esto. Ahora se está empezando a recopilar y a analizar. Creo que desde la antropología y desde la sociología se está recuperando esta historia que ha quedado invisibilizada, y es muy interesante también pensar que estas mujeres tenían como doble rol. Por un lado, todo lo que quedó como creación de un género, y por el otro lado, como Rosetta, el rol más de cuidado, ¿no? De pensar en las cuestiones más prácticas, bueno, cómo nos trasladamos, cómo vamos a maximizar los tiempos, cómo recopilar los ritmos, cómo hacer para darle voces a todas las personas que participaban de los festivales. Administrar los recursos. Tal los cual. gastos. Sí, de hecho que eso es muy interesante porque son roles que tradicionalmente se nos han impuesto a las mujeres, pero que sin embargo se van subvirtiendo, ¿no? Como esto, crear un camión, o sea, si viene en un contexto racista y era algo opresivo y todo, como ella logra darle una vuelta y crea algo que queda para la historia de la música. Cuando empecé a hacer esta pregunta, ¿no? De qué pasaba con las mujeres en lo que era el territorio de Abya Yala, encontré que hay una disciplina que se llama etnomusicología, que es como una especie de antropología de la música, que lo que hace es justamente restituir, digamos, la música en su dimensión social y comunitaria. O sea, no solo la música entendida como un sonido, como una nota, como una partitura, ¿no? Sino restituida como parte de las prácticas culturales. Y cuando uno googlea etnomusicología, aparece una imagen que es sumamente impactante, que está bueno si lo pueden googlear, porque aparece una foto estadounidense de principios del siglo XX, 1900 y pico, y la foto muestra un cacique de la comunidad que se llamó Pies Negros, Blackfoot, en relación con, era el color con el que pintaban los mocasines, no era que tenían tampoco ningún pie negro, eran los mocasines, ¿no? Si es que existe lo negro. Pero bueno, si googlean eso van a ver que en esta foto de etnomusicología aparece un cacique de esta comunidad de Pies Negros que está sentado frente a un fonógrafo, una máquina de grabación de esas antiguas, que está manipulada por un etnomusicólogo. Entonces es una imagen que es muy disruptiva porque está el cacique vestido con todo las vestimentas típicas y hay del otro lado un científico vestido con una camisa blanca grabando eso, ¿no? Porque querían tener registro de los cantos. Entonces es muy cuestionada, ¿no? La etnomusicología por ese extractivismo que ha hecho de los cantos y de los conocimientos de otras comunidades, ¿no? Todo lo que no fuera occidental, todo lo que sí fuera considerado no occidental. Pero hay bastante entonces sobre estudios de cantos y canciones populares, pero hasta donde vi hay muy poco que atraviese estas perspectivas de la etnomusicología con análisis en términos de género. No hay muchas etnomusicologías feministas. Sí, me estaba acordando que hay un capítulo de un programa de Canal Encuentro que se llamaba Pequeños Universos, que lo dirigía el Chango Spasiuk, y en uno de esos capítulos en el que tratan sobre la música miyá guaraní, aparece una antropóloga que ha investigado la música de esta comunidad que se llama Zulma Mónica Pitaú. Y ella en ese análisis, bueno, además de analizar la música, el rol de la música en esa comunidad, dice algo muy interesante, que es
que los instrumentos que tocaban las mujeres, ahí la música era parte de un ritual, ¿no? Y que si bien participaban mujeres y varones y tocando instrumentos, ambos géneros, las mujeres tocaban instrumentos que luego se desechaban, que los hacían y luego no perduraban. Y eso es llamativo, ¿no? Mientras que los varones tocaban el violín, la guitarra, instrumentos que hay que cuidar, que además instrumentos que vienen de Europa. Bueno, las mujeres se fabricaban sus propios instrumentos, que eran como una especie de sikus, y luego se quedaban ahí desechados y los tenían que volver a construir. Muy simbólico, muy representativo eso, ¿no? De la división sexual de la música, de los roles, del acceso a los instrumentos. Es impresionante. Y es muy interesante el caso de esta antropóloga, de esta que hace etnomusicología, porque sí, no hay muchas que hagan eso, que trabajen en esa perspectiva. Lo que sí hay es etnomusicólogas que han hecho trabajos en general sobre musicología. Una la conocemos, es Rita Segato. Ella estudió etnomusicología en Caracas con una mujer que que se nacionalizó luego venezolana, pero que era argentina, que se llamó Isabel Aretz Tiele, nacida en 1909 en San Isidro, en Buenos Aires. Y Isabel Aretz, ella fue una de las pioneras en el campo de la etnomusicología también. Había trabajado con un hombre que Vega es el apellido, que es reconocido como el padre. Siempre hay padres, el ¿no? padre, el rey. Sí, el rey, el capo. El capo. Pero bueno, Isabel Aretz, no sabemos si ella es discípula de él o en paralelo, ¿no? Empieza a trabajar en la década del 40 y su objetivo era compilar y registrar sonidos musicales tradicionales. Ella lo que quería hacer era un compendio sonoro de todas las músicas de Argentina. Entonces viaja por Argentina, por Paraguay, por Uruguay, por Bolivia, por Chile, por todos los países limítrofes. Publicó 25 libros sobre música popular latinoamericana. Alucinante. En el 99 le dieron el premio Conex y la reconocieron como la musicóloga más importante de la década. Wow. Y esto que hizo Isabel Aretz también lo hicieron otras mujeres que capaz que sí nos suenan más conocidas, como Violeta Parra en Chile y Leda Valladares acá en Argentina. Todas ellas lo que tienen en común es que salieron a buscar esos cantos populares para evitar que se pierdan, ¿no? Violeta Parra hizo un trabajo enorme de registro y de recopilación, recorriendo los pueblos del interior de Chile, sentándose a hablar con la gente, escribiendo en un cuaderno las letras de las canciones populares. Y eso en la película Violeta se fue a los cielos se ve, hay varias escenas donde ella recorre. Sí, y es muy lindo porque hay una anécdota que se muestra allí, que es que cuando le ofrecen a Violeta transcribir todos esos ritmos, todas esas letras de los pueblitos de Chile, la dificultad que aparece es la de llevarlo a una sola manera, de uniforme, digamos. ¿Por qué? Porque cada vez que se cantaban de forma diversa. Se cantaban cambiando la letra, cambiando el ritmo. Lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela hay ritmos que cambian la letra según la zona, digamos, del país y según quienes lo interpretan. Entonces también era interesante pensar cómo la música popular tiene esto de diverso, ¿no? De ser algo muy ligado al contexto, al paisaje, a las costumbres, que, digamos, la colonización y la tradición española y luego más que se establece como la forma de hacer música, lo que hace es violentar eso, queriendo uniformidad, exigiendo, transcripción a partitura, buscando una sola letra para los cantos populares. Y bueno, estas figuras de mujeres que han querido rescatar y sobre todo respetar esa diversidad. Leda, el caso también es muy similar a lo que hizo Violeta Parra, Leda Valladares acá en Argentina. Ella, ¿saben que era profesora de filosofía? No, yo Leda no Valladares, sabía. Sí, yo tampoco sabía. Y miren, les quería, en sintonía con lo que estás señalando, Osa, miren lo que decía Leda. Esto es una cita de una declaración de Leda Valladares. Estaba en Cafayate, Salta. Era una noche del carnaval. Yo tenía 21 años y allí descubrí la baguala. Me desvelaron 3 mujeres que se detuvieron frente a mi balcón. Yo nunca había oído hablar de la baguala y entonces me parecía que tenía que ser algo muy misterioso, muy poderoso.
Después de escucharlas me prometí recuperar semejante regalo de la tierra. Eran rastros de una canción que tenía muchos siglos y se estaba descolgando, estaba desapareciendo. Salí a buscar los vestigios de este milagro que hasta ese momento desconocía. Es impresionante, ¿no? O sea, ella está viendo que se está descolgando, que se está desapareciendo ese sonido ancestral y dice, tengo que hacer algo para recuperar este tesoro, este regalo de la tierra. Y las palabras que usa Violeta Parra también son esas, es la idea del tesoro, de un regalo que si no se graba, que si no se reescribe, en momentos eso de colonialidad, de avance de músicas mainstream, se pierde. Y además me parece que si apelamos a nuestra experiencia, ¿no?, de recorrer sobre todo el norte, quienes han podido, la música se vive de una manera muy parecida a un diálogo, por eso también es difícil transcribirlo. Las coplas, ¿no? La música autóctona, yo conozco más del norte, se vive como un diálogo. Alguien toca y canta una letra y otra persona le contesta y se genera algo único, es en ese momento. Entonces es muy difícil luego llevar eso a una forma única que sea exportable. Sí, creo que incluso hasta la grabación también atentaría contra ese espíritu. Tal cual. Sí, pero bueno, por lo menos permite tener un registro para partir de ahí y seguir reescribiendo. Claro. Lo que es interesante es que todas estas mujeres también reinterpretaron y reformularon. Tampoco es que se quedaron con la canción popular como algo sacralizado, como un objeto de museo, sino que todas hicieron reinterpretaciones. Leda Valladares, ella recopiló y reescribió muchas coplas y bagualas, canciones que cantaron Liliana Herrero, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, quien era su pareja, y tenían un dúo también. Y bueno, entonces es interesante eso. Y como dice Osa, esto de la improvisación, hay algo, una presencia de las mujeres en la música que es muy notable cuando pensamos en la zona de Jujuy, de la Quebrada Humahuaca, que son las copleras. Las mujeres que mantienen esa viva la tradición. Ya a mí me pasó algo que quiero contarlo porque les debe haber pasado y es algo tan bello. Un día llegó a Cachi, un día de intenso calor, y no había nadie en la plaza porque el sol rajaba la tierra, y veo que había una señora en el medio de la plaza con su bombo, con su caja, cantando sola, y cantaba, y yo la miraba y no podía creer. Primero la energía, una señora que debía tener 90 años, y después nada, las ganas, ¿no?, de seguir, y inventaba letras y se iba como contestando ella misma, ¿no? Es bellísimo. Bueno, yendo a lo coyuntural, hace muy poquito Mariana Carrizo, que es una coplera bastante conocida, que está ya hace mucho tiempo en los festivales y todo, hizo una copla por el aborto legal y la verdad es que me parece que le salió bastante caro, sobre todo en el tipo de sociedad de donde ella es, pero la castigaron de una forma tremenda. No sé en qué quedó ahora, pero me imagino que debe ser muy difícil para ella transitar su propio espacio, su propio territorio, por haberse mostrado comprometida. Cosquín, ¿no? También. Ella presentó ese tema en Cosquín. Yo lo vi como un video viralizado después. Pero si lo hizo en el Cosquín, entonces redobló la apuesta. Del año pasado. Y si pensamos en los ritmos que se han mezclado, que vienen de Europa, como por ejemplo el tango, ¿qué pasa con el tango? Porque ahí es complicado. Y con el tango pasa algo similar a lo que vienen contando ustedes, Flora y Osa, respecto a una situación de invisibilización y exclusión de las mujeres, o de simplemente relegarlas a ciertas actividades, como si lo hacemos en paralelo con la división sexual del trabajo, bueno, a ciertas tareas de cuidado y demás. Con el tango sí ha sido gracias a la lucha y a la organización y la articulación de todas las mujeres que transitan y habitan el tango, sean gestoras, productoras, bailarinas, músicas, que cansadas y también reconociendo que gracias a que a veces una alza la voz y hace un efecto dominó y empiezan a
a querer cortar con una situación de exclusión, o donde simplemente la mujer ha ocupado el lugar de la musa. Así es como ha nacido una de las primeras organizaciones de mujeres y el tango, que se llama Ni Grupis ni Musas, Libres y Creadoras. Esos dos roles que parecen ser, ¿no? Sí, que ha sido históricamente el que se nos ha dejado a la mujer, ¿no? Bueno, las mujeres del tango hace un tiempo ya que vienen haciendo escuchar su voz y queriendo dejar de ocupar ese lugar de musas inspiradoras simplemente. Y es así como justamente para este 8 de marzo no solo van a marchar, sino que organizaron un festival, que es el primer festival internacional de mujeres en el tango, que se llama Tango Hembra, y que no solo van a ser 2 días de jornadas de música, sino que también van a ser charlas, debates, discusiones, organización de cómo seguir la lucha en relación a el proyecto de ley que fue presentado el año pasado para ampliar el cupo de mujeres en los festivales. Y también este Tango Hembra tiene la particularidad de reivindicar y querer rehabilitar un nombre que tiene un tango muy viejo y muy machista que se llama Hembra. Justamente es un tango de 1928 que hace Romeu, que cuando quieran nuevamente buscar razones para enojarse con estos tangueros machirulos, escúchenlo, porque realmente es muy fuerte y está llena la tradición hegemónica del tango, de sus orígenes. Sí, las letras del tango, siempre el con baile ese mismo, hombre también, desahuciado, ¿no? Como muy también resentido por una mujer. Sí, ¿no? Es así que también desde el baile, las bailarinas, los bailarines, les bailarines de tango vienen participando activamente de algunos espacios. Acá en La Plata tenemos que se articulan con Capital, Tango Sin Violencia, para denunciar como en algunos espacios la ocasión de bailar tango generalmente con un hombre que te lleva y te conduce, como ha sido históricamente bailado. Ha sido ocasión para abusos. Por lo tanto, se viene haciendo una movida también hace un par de años y que recientemente tiene mayor visibilidad, y que es el tango sin abusos. En ese sentido, bueno, no solo apoyamos la movida que se viene gestando y difundimos este festival que se va a hacer, el Tango Hembra, el 9 y 10 de marzo en el Olivero Girondo en Capital, sino que además apoyamos a las mujeres que vienen impulsando todo este proyecto de ley de cupos en festivales y eventos masivos, y que por supuesto vienen a contraargumentar las palabras de aquellos como José Palazzo, que piensan que las mujeres no son tan talentosas como los hombres, y que por lo tanto si no tienen tanta visibilidad ni ocupan tantos espacios públicos en la música, es por cuestiones de virtuosismo y no por cuestiones políticas. Tremendo. Habría que hablarle a Palazzo de Rosetta y de Leonor Marzano, Totalmente. llevarle las coplas que tuve la oportunidad de escuchar ayer, que generosamente nos dio un disco, y que vamos a escuchar un tema al final, que hace unas canciones bellísimas de su autoría, y que es también quien comanda La Vagabunda. Presentemos el tema, entonces, la escuchamos. Escuchamos Cintia. ahora, ¿les parece? Sí, sí. Vamos. Yo no soy mina de nadie, enrolla ese collarcito, a mí no me cierra el pico, ni tu puño ni tu ley, ey. Te creíste la del macho, estás un poco confundido, protección yo nunca pido, y en mi casa mando yo. Se dio vuelta la tortilla y tiramos por la borda el marinero que estorba, o es
es un pobre infeliz. Ya sacaron la bolilla, llaman hermanas palmando y la igualdad se va armando, milonguita femenil. Me cansé de ser tu Barbie, de ponerle amor a todo, mientras empinas el codo en el bar Continental. Anda bajando el copete y la cola entre las piernas, me tratás como una reina, o te vas a arrepentir. Se dio vuelta la tortilla y tiramos por la borda al marinero que estorba, o es un pobre infeliz. Ya sacaron la bolilla, llaman hermanas palmando y la igualdad se va armando, milonguita femenil, milonguita femenil, milonguita femenil. Acabamos de escuchar Milonguita Femenil de La Vagabunda. Y ahora vamos a seguir con Las Cocas. Sí, tenemos 3 invitadas de este grupo platense. Hoy nos visitan Vero, Caro y Angie. Bienvenidas a este espacio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Y bueno, en principio preguntarles cómo se formó el grupo, un grupo ya bastante tradicional acá de la zona. Y cómo surge ese vínculo entre ustedes. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos. No, gracias, re lindo. Bueno, les contamos un poco. En realidad la banda Las Cocas surge primero como algo lúdico y amiguil. Mucha amistad, mucha cerveza, mucho mate, muchas tardes de sol, muchos covers, eso, ¿no? Y mucho aprendizaje, mucho encuentro y aprendizaje. Primero como que lo primero que nos juntó fue eso. Y bueno, y ahí entramos en un viaje de transformación y de encontrarnos y de desencontrarnos, de personas que se fueron y personas que entraron al grupo, hasta llegar a lo que es hoy, la banda, ¿no? Pero bueno, hemos crecido mucho juntas, tanto en lo que es el proyecto musical en sí, como en las individualidades. Pero yo creo que, me atrevo a decir yo, mi persona individual, en nombre del grupo, creo que quizás también en el proceso también de lo que es el feminismo y de lo que es la lucha de las mujeres y lo que implica ser mujeres juntas tocando, fue un aprendizaje que lo hicimos dentro de la banda, al estar juntas y al encontrarnos y al encontrarnos también con la resistencia del entorno y con lo que producía ser todas mujeres arriba del escenario, como que no fue que lo pensamos así. Y bueno, ¿Cuántas mujeres integran hoy la banda? 7. Sí, 7. Que son todas, es toda la banda. Sí. 100% mujeres. 100% mujeres. Tocando instrumentos que son, ¿cuáles? Hay muchos vientos. Sí, desde teclado, vientos, trombón, saxo, trompeta, acá. Sí. Acá, la trompetista. ¿Qué género tocan Las Cocas? Ah, complicado. No, Es una fusión. Sí, nosotras hasta ahora, porque no le ponemos punto final, la verdad es que nos gusta sentir que estamos siempre en movimiento y en transformación, es algo que prácticamente que es como un sello de la banda, que no sabes al año si va a estar sonando algo parecido a lo que sonaba, pero más o menos le decimos cumbia canción, ¿no? Algo que tiene como una poética más del rock, pero también está la cáscara y el chiquichi que aparece por ahí y podés pasar, no sé, desde cumbias atresilladas a funk, a rock, es como eso, un poco una fusión. ¿Y las letras de qué van, más o menos? Y yo creo que sobre todo de la cotidianidad y de procesos tanto individuales como colectivos, como plasmar cosas que le pasan a una en la individualidad y bueno, y eso se termina generando algo colectivo entre más personas que se sienten identificadas. Por eso digo que la poética es más del lado del rock. Por ahí no es que le cantamos tanto como al sol y al mar, como por ahí, no sé, lo que es la cumbia colombiana, o que no digo que simplemente le canten a eso, no quiero hacer una simplificación tan vaga, ¿no? Pero
A eso me refería con la poética más del lado del rock, que tiene como otra búsqueda quizás. Sí, hablando de los lazos sociales, lo Exacto, afectivo, exacto. situaciones cotidianas. Exacto. Ustedes comenzaron haciendo más cover y después pasaron a composiciones propias. Sí, exactamente, ese fue como el proceso. Ahí, al principio era todo covers, por eso era como eso que digo, la búsqueda de algo más lúdico y también encontrarnos con el instrumento. Fue como que cada una estaba por ahí, veníamos a hacer música, pero no tocábamos el instrumento que estábamos eligiendo para este proyecto. Entonces fue como, y bueno, ahí empezaron a aparecer las composiciones propias, los intereses de la grupa, ¿no? También, que no es lo mismo, cuando empezás, por ahí empezás con algo que te junta y que genera el imán, y después eso lo vas transformando en algo que todas vas sacando de adentro, lo que querés hablar, cómo querés que suene, la identidad musical, la identidad sonora, son procesos, ¿no? Que algunos lo tienen re claro desde que empiezan, y otros, por ahí más como nosotras, se va generando sobre la marcha. La cuestión del feminismo, que ya lo mencionaba recién. Sí. No sé, ¿qué porcentaje ocupa hoy en la música, en las letras, en la impronta misma de la banda? Porque se me hace que así como ustedes hay muchas bandas y muchas mujeres en bandas que empezaron a subir los pañuelos, a atarlos a los instrumentos, a los pies de los micrófonos, y me parece que pararse desde ese lado también es una novedad y nada, eso, como cuánto del terreno de la banda de las Cocas está atravesado por el feminismo. Yo me atrevería a decir que es un terreno creciente y que sigue creciendo. Se siguen generando debates también internos que son muy necesarios y como para realmente ver en qué lugar estamos paradas todas, más allá de que hay una bandera como más generalizada que hoy por hoy creo que abraza a muchas mujeres y identidades disidentes, ¿no? Que por ahí es como que ahora está por suerte, tan viva eso que nos está como aunando, que hay cosas que uno da por sentado y hay otras que igual hay que seguir debatiendo y seguir aprendiendo y seguir viendo dónde está parada cada una. Y eso es un proceso que hacemos tanto internamente como externo, ¿no? Hacia afuera también, por ahí 4 años atrás, no era algo tan pregnante en el escenario, es una realidad. Y después se fue convirtiendo en urgencia para nosotras que eso empiece a aparecer hacia afuera. Y a darnos cuenta de la necesidad que hay de pararse también como comunicadoras sociales, ¿no? Por un lado tenés el arte, tenés la música, tenés un montón de cosas que fue lo primero que nos unió, y después hay una realidad que hay que verla, que el músico y el artista es un comunicador social, y desde dónde se para es importante también para ver a dónde quiere llegar y qué genera. Entonces, bueno, eso nos ha ido haciendo a nosotras mismas crecer, ¿no? Y generar esto, la pregunta y la respuesta. Vos ¿Qué y cómo? Contabas que habían vivido algunas situaciones de exclusión o de violencia simbólica, digamos, a ustedes como banda de mujeres, y quería preguntarte, bueno, cómo la organización permite plantarse frente a esas microviolencias o a veces violencias, ¿no? Sí, por suerte, miren lo que llego a decir. Por suerte no han sido violencias tan significativas como para tener que recurrir a la red. Más que nada desprecios, la mínima pregunta de ¿y son todas mujeres? ¿Y cómo hacen? ¿No se matan? Que realmente lo hacen como un chiste y con una sonrisa, y la devolución que tienen es una tremenda cara de sí. Y vos decís, vos le preguntás a las bandas de hombres por qué son todos hombres, y o sea, ¿qué es lo que los llevó a juntarse y a ponerse a hacer música, si realmente no se matan para organizarse? Desde eso a no haber aceptado ciertas formas de organización nuestras, nos han pasado algunas situaciones de exclusión, más que nada en ese sentido, no a nivel violencia, como por ahí vos decías, de tener que recurrir a la red, que por suerte está cada vez más fuerte. En relación a eso, estaría bueno que escuchemos unos comentarios de Colette O'Hare, que es una música también de acá de La Plata. En realidad ella originalmente es de Gales, pero bueno, hace varios años que tiene acá
su banda Alma Negra y también el tributo a Amy Winehouse. Y bueno, también charlábamos con ella sobre estas cuestiones de las violencias y las discriminaciones y su experiencia como música acá en la ciudad. A ver, podemos escucharla ahora y hacemos un comentario sobre eso. La violencia de género que he sufrido como mujer en la música, bueno, todo el tiempo, si una mujer es como estar en un club de varones, porque estás siempre circundado por varones, tienes que aguantar los chistes machistas, te burlan de ti porque sos feminista, como si fuese extremista, querer igualdad. Bueno, ese tipo de cosas que son pesadas. Y claro, puedo entender mujeres que están entrando para tocar un instrumento que es mundo masculino, batería, bajo, y sí, se pone difícil, es como nosotros tenemos que trabajar mucho más para nuestro lugar. Pero por otro lado, veo que soy una mujer que soy como la coordinadora y compositora de una banda que son en este momento varones, y veo que no hay muchos en La Plata, así que bueno, esa es otra cosa que necesitamos, agarrar el protagonismo y armar nuestros propios proyectos, apoyándonos. Bueno, hay un banco de mujeres de La Plata ahora, recién armado, así que la idea también es que nos vamos contactando para poder trabajar. Yo estaba 3 años buscando una mujer que toca saxo para Alma Negra y no logré encontrar. Así que el banco es también para que nos contactamos, para que armamos proyectos entre mujeres también, con sonidistas mujeres, productoras mujeres, o sea, necesitamos hacerlo nosotros. Si hablo de discriminación personal contra mí, y no sé, una cosa que le encuentro un poco inquieto es que tengo temas grabados y registrados desde 2008. Tengo 14 temas grabados, registrados y 2 discos, y sin embargo las músicos y no músicos, ponen una cara de sorprendido que, escribiste vos los temas, mira, qué sorpresa. Y bueno, no es muy agradable, digamos. Bueno, ahí estaba muy bueno el comentario de Colette respecto de la composición, ¿no? Porque, bueno, el rol de ella en su banda es el de compositora, ella está en el frente de la banda y canta, ¿no es cierto? Pero también en otra pregunta que le hacíamos, ella hablaba de esto de la mujer como objeto en la música y en la historia de la música, que bueno, por supuesto tiene que cumplir con ciertas condiciones de belleza, ¿no? Para estar ahí como un objeto y como generando cosas, sobre todo en los varones. Y hablaba de la sorpresa de los demás frente al momento donde ella contaba de su momento de compositora, de su rol de compositora, ¿no? Como, bueno, mujeres que cantan, pero mujeres que compongan llama la atención, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los roles dentro de las bandas? Hablábamos más temprano con los roles respecto de los instrumentos que se tocan, ¿no? Que hay instrumentos que parecieran estar vedados, o que la gente se sorprende más frente, por ejemplo, a ustedes que tienen una baterista, ¿no? Y como recién nos contaban qué pasaba con la baterista. Claro, sí, hay instrumentos que, por ejemplo, algunos de los comentarios al terminar de tocar son, ¿cómo? Tienen una baterista. Y qué bien toca. Qué bien toca, ¿no? Y tiene fuerza en los brazos. Tiene fuerza. Mirá la agilidad que tiene, sí. O bueno, también pasan como, bueno, a mí personalmente me ha pasado, el saxo siempre se lo atribuye a lo sensual, a lo, no sé,
digamos. Sí, Al levante. Sí, en el digamos. imaginario está. Está en ese imaginario. Y de bajarme y que lo primero que me digan no es qué bien que tocaste, sino, bueno, Qué sexy. o qué linda que estás. Y es incómodo, claro, se genera como... Y claro, porque es moverte del lugar de música y reubicarte en ese lugar de mujer objeto, ¿no? En lugar de prestar atención a lo que vos estás haciendo, que si estás tocando un instrumento, es devolverte a cómo te moves o qué linda que estás. Exacto. Eso nos ha pasado un montón y la verdad que es bastante nefasto, que nos gritan de abajo, esas cosas que, bueno, lo que decías recién, cómo resignificar ese lugar de que arriba del escenario y en todos lados no queremos ser solo un objeto sexual, queremos serlo cuando queremos serlo y bueno, eso es difícil todavía. Y decíamos también fuera del micrófono que también son tantas las violencias que finalmente cuando invitamos a músicas a hablar un programa, bueno, hablamos de este tema, nos es urgente, pero cuando se invita a varones a un programa de radio no están hablando de estas cosas, sino de sus proyectos y solo de su música y de lo que hacen y demás. No se les pregunta cómo que son todos varones y encima tocan bien y cómo hacen para que funcione, claro. Tendríamos que hacerlo como un experimento, invitar a una banda de solo varones y decirle que queremos que participen del programa, hacerle estas preguntas. ¿Por qué son solo varones? ¿Ustedes componen? ¿Alguna vez sufrieron por ser eso que se hace? Sí, o cómo conjugan la vida familiar con la banda, ese tipo de cosas. El experimento me parece una genialidad, lo tenemos que programar. Tal cual. Otra pregunta. Una estrategia que se viene dando mucho, ¿no? De interpelar lo que tradicionalmente ha sido lo hegemónico. Así que tal cual. Me parece buenísimo que sigan ahí firme y no resignen quedar en ese lugar de musas inspiradoras y sigan Tal haciendo cual. música. Sí. Hace poco... perdón. Nos estamos interrumpiendo. No, una pregunta que queríamos hacerles era, bueno, es verdad que son las preguntas que nos hacemos porque somos mujeres y que a un varón no se le harían, pero bueno, por la necesidad y de la coyuntura también de poner en palabras ciertas cosas. ¿Cómo surge esta banda de mujeres? ¿Ustedes se encuentran por azar o viene antecedido por una decisión política o...? No, principalmente no hubo una decisión política, sino justamente esto que decíamos, como le sucede también a los varones. Simplemente éramos un grupo de amigas que nos juntamos a hacer música. Surgió la pregunta y la interpelación y la transformación hacia algo político cuando hubo necesidad de incorporar nuevas cuerpas y nuevas identidades. Y ahí sí nos hicimos la pregunta. De hecho, transitamos momentos en la banda en las que hubo hombres. Y que está bueno decir también que funcionó y estuvo bueno, era otra energía, era otra búsqueda y eran otras respuestas las que nos dábamos a ciertas preguntas, también desde un lugar en el que somos partidarias de ir de a poco incluyendo, ¿no? A lo masculino, tanto en la cuerpo de una mujer como en un hombre, porque es necesario, para mí, voy a volver, esto es difícil, yo voy como intentando también poner mi individualidad, no quiero hablar por las 7. Yo pienso que en este proceso que se está dando a nivel social va a llegar un momento en el que todos estos varones que se están deconstruyendo y que se están parando al lado nuestro, hay que ir incluyéndolos también. Si no, vamos a terminar generando lo mismo de acá a 100 años, a la viceversa. Pero el proceso es muy delicado, hay que ir incluyéndolos de a poco también, ¿no? Y qué espacios seguir preservando y qué espacios aceptar que ellos se paran al lado nuestro y que van haciendo un proceso y que saben renunciar a sus beneficios, porque también hay que verlo, ¿no? Que hay hombres que están haciendo eso. Nuestra búsqueda de incluir una masculinidad en el grupo fue por ese lado, un hombre que era un compañero de una compañera de la banda y que, bueno, en su momento estuvo buenísimo. Volvimos después a la búsqueda igual de ser todas mujeres. Así que sí, la pregunta política y la decisión se fue dando sobre la marcha. Cuando empezamos, la verdad es que no. Éramos simplemente un grupo de amigas que nos juntamos a tocar. ¿Y con qué tuvo que ver después esa búsqueda de volver a ser mujeres? Porque también fuera del micrófono, charlamos mucho cuando lo estamos grabando. Hablabas de la importancia de juntarnos nosotras también como proceso de transformación. Sí, yo creo que tiene que ver con que, bueno, a nivel específicamente en nuestro terreno musical de artistas, sentíamos que se generaba otra energía desde el proceso compositivo, desde el proceso de ensayo, puertas adentro de la sala,
Y también otra energía a nivel escenario. Había otra presencia al ser todas mujeres para lograr transmitir los mensajes que queríamos transmitir. Por ahí si no nos interesara hablar o levantar ciertas banderas, por ahí no influye tanto, pero al estar parándonos desde cierto lado de la vereda del sol, era ya sí, se convertía en una urgencia volver a ser todas mujeres. Y lo otro que yo te comentaba, como vos decís, fuera del aire, es que a veces es difícil visualizar por qué es necesario que siga habiendo espacios solo de mujeres. Y lo que les decía, que para mí es un poco eso, es que el grupo oprimido necesita juntarse un poco puertas adentro, sin lo que se dice, entre mil comillas, lo que poner una identidad de lo que vendría a ser como el opresor, ¿no? Como decíamos, cuando los negros querían liberarse de la esclavitud, y esto mismo, ¿no? Las asambleas no se juntaban con blancos. Después sí, por ahí se relacionaban con blancos, obviamente, pero puertas adentro necesitaban organizarse. Pero y ustedes eso sigue tienen siendo. una negra. Nosotros tenemos una negra. Sí, sí, estoy ahí. ¿Cómo? No, pero es cierto, perdón, lo que Sí, decía que Caro, que nos fuimos dando cuenta de que también eso es un proceso de que se creaba otra energía muy, muy fuerte, muy potente y muy arrasadora. O sea, digamos, el público, la recepción que tenía era la de que esa energía estaba muy presente y que era distinta siendo todas mujeres. Se sentía como esa unidad. Y eso me parece que es muy importante. Hoy les contaba, para mí fue muy gráfico esa imagen cuando participé algunos años de un taller de bombo legüero, que también es un instrumento que tradicionalmente lo han tocado los varones, con una impronta de una música que por momentos, como es la música popular, y en Santiago del Estero por momentos era este rol de que las mujeres bailan, no la chacarera, la samba, pero no forman parte, o cantan, pero no están tocando instrumentos. Y Yanil Abuayach, que fue una de las primeras que empieza a pensar también en ensamble de bombos legüeros, me parece que es una iniciativa muy interesante. Ella coordina un conjunto que se llama Legüeriale, que tocan y siempre suelen estar acá también en el barrio de la estación provincial. Y en el taller del que yo participaba éramos todas mujeres, compartiendo también con Nati Pisoni, que forma parte acá del equipo de Prisma. Y cuando tocábamos y alguna vez nos juntábamos con los talleres que eran mixtos, la corporalidad, esto de los varones, un compañero, recuerdo en particular, eso, tocando su bombo, nos poníamos en círculo, y además de tocar su bombo, su parche, tocando y haciendo los agudos, tocando los bombos de nuestros bombos, de las compañeras de al lado, o sea, sintiéndose dueño no solo de su propio tambor, sino de todo el espacio y la incomodidad que eso generaba. Y también que dentro del taller no todas nos autodefiníamos feministas, o sea, era un espacio de mujeres, pero no necesariamente con un consenso al interior de si usábamos un pañuelo verde o no. Y bueno, eso de la energía es casi intransmitible. Yo no puedo representarlo más que con esa imagen de alguien que toca su tambor y además toca el tuyo, que más se impone, fuerte. que invade el espacio, ¿no? Sí, tal cual. Sí, que también tiene que ver con un rol aprendido, ¿no? Y que estamos queriendo cambiar y transformar, y que tampoco sabemos muy bien hacia dónde y cómo, pero sí sabemos que es necesario encontrarnos para hablar de nuestras experiencias. Nosotras, las prototipas, hacemos mucho hincapié en la experiencia personal. Nos parece que cualquier teoría tiene que estar asentada ahí, digamos que eso es muy potente, así que bueno, en ese sentido queríamos rescatar lo que ha sido la formación de la banda, cómo viven ustedes estas transformaciones sociales que estamos queriendo impulsar, y también invitar a los oyentes a que escuchen Las Cocas y reivindicar todas las bandas que están en La Plata generando organización. Hay un movimiento que se llama Mujeres en Red, MUPLAR, que lo pueden encontrar en Facebook, que son mujeres que vienen de la rama del folclore, la música popular. Yo conozco a varias, y están también organizando para el 8 de marzo un festival en la Salamanca, y vienen generando debates al interior de por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes, y lugares que nos parece importante también disputar para transformar y para terminar con estas lógicas excluyentes, violentas, y que podamos expresarnos de manera más libre. Así que bueno, les agradecemos muchísimo la participación. Y vos, Luis, quería
una última pregunta que Vero, vos habías comentado que habías participado de la comparsa de una comparsa de mujeres y cómo había sido esa experiencia, porque también a veces pareciera que de golpe, ahora que se ha instalado felizmente en los últimos años todo el movimiento feminista y que hemos ganado visibilidad, parece que son cosas también que vienen de menos data y está bueno recuperar también las otras genealogías y capaz que querías contar un poco también de cómo había sido esa experiencia. Sí, lo que yo te contaba hoy es que participé en la comparsa de mujeres hasta el final, que se terminó disolviendo por cuestiones de la vida misma. Tal vez, no sé, son espacios que hoy estarían mejor afianzados, pero en ese momento por ahí no lo estaban del todo. Y bueno, también sucedía esto de que por ahí cuando compartíamos toque con grupos de hombres o grupos mixtos, también pasaba esto de que se sentía otra energía, lo que vos contabas de los bombos legüeros, y también sucedía mucho eso. Pero sí, la verdad que la energía entre mujeres es completamente diferente. Y bueno, yo además participo en otro proyecto que somos todas mujeres, que se llama Buena Mirta, que hacemos canciones y también con una impronta feminista. Y no podría ser de otra manera. No podríamos no ser todas mujeres. Me parece importante destacar eso porque es algo que como vos decías, Caro, que es necesario. Hoy es necesario y es necesario que se deje de hacer la pregunta, son todas mujeres, qué loco, que la gente deje de sorprenderse por eso. Hay otro grupo que se llama La Colmena, que es de Capital, que también son todas chicas, cantan principalmente arreglos vocales y además tocan sus instrumentos, tocan percusión, no sé si no toca alguna toca la guitarra, principalmente vocal, pero ellas hacen sus arreglos, eligen las canciones, son las directoras de su propio proyecto. Y eso me parece importantísimo destacarlo porque es un grupo que se las trae. Yo no Hicieron hace poquito un cover de Lila Downs, de Zapata se queda, y no, búsquenlo porque está tremendo. Yo no quería dejar de preguntarles por las recientes declaraciones de José Palazzo, el organizador del Cosquín Rock, este festival que es un festival de la cultura del aguante y una cosa así toda muy machirulienta. Y como, bueno, no se sabe ahora el futuro que le depara a este festival, pero la verdad que con el último que pasó y a raíz de las declaraciones de Palazzo, donde le preguntaban por el proyecto de ley sobre el cupo femenino en festivales en Argentina, donde se propone que exista un 30% de participación femenina, que no necesariamente son bandas enteras de mujeres, sino que puede ser que una banda tenga una integrante mujer y en ese caso ya cuenta, digamos. Bueno, un proyecto que está acompañado por un montón de músicas muy conocidas también y que están en lucha con esto. La respuesta de Palazzo a esta pregunta sobre el proyecto de ley fue que si él tendría que respetar esa ley, si existiera y la tuviera que respetar, tendría que primero tendría que dar de baja bandas muy talentosas de varones, ¿no? Como, bueno, no lo vamos a mencionar, pero hay un montón de bandas si uno busca la grilla del Cosquín, digamos y flaquea un poco. Y subir necesariamente bandas de mujeres con poco talento o nada de talento, porque sería como obligatorio cumplir con ese cupo y según él son muy pocas las bandas de mujeres que tengan talento. Es como decíamos recién igual, talento sobra. Talento femenino sobra. Y además no sé que si solo es femenino la palabra, pero... Y además que pareciera que esta exigencia de talento está para las mujeres, porque a los varones no se les exige ni no se les exige demostrar nada. Parece que las mujeres tenemos además esa carga de demostrar que estamos a la altura y que entonces por eso podemos participar. Ni hablar de otras identidades disidentes que la verdad que ni siquiera son consideradas a la hora de
de diagramar ese tipo de eventos y festivales, ¿no? Como que hemos hablado muchísimo de las mujeres, pero también queríamos rescatar esto. Sí, ¿qué pasaría si ese proyecto de ley que se presentó al Senado también pudiese ser incluyendo a otras identidades y a disidencias sexuales, ¿no? Porque este es un cupo para 30% de mujeres, que hoy incluso despierta este tipo de resonancias como la de Palazzo, que reacciona diciendo cualquiera, como que no hay talentos y que tendría que forzosamente subir a cualquiera para cumplir con ese cupo. Pero ¿qué pasaría si ese proyecto de ley pudiese hoy también nuclear y articular la participación de otras identidades, de mujeres trans, lesbianas, travestis? Entonces, bueno, todavía falta un montón y la lucha sigue, porque se está pidiendo la participación y la visibilidad de mujeres, pero todavía falta y hay una exclusión enorme de otro tipo de cuerpos. Sí, yo pienso que es una cuestión de lo que vos decís recién, visibilización. O sea, una vez que se empieza a visibilizar, que se sepa que hay mujeres que somos buenas músicas, que tocamos bien, que no somos solamente una cara para mostrar, atraer público. Claro, para atraer público, porque bailamos, porque no sé, por cómo nos vestimos. Cuando se empiece a valorar el trabajo de la mujer desde la música, ya para las próximas generaciones no va a ser raro ver una banda donde sean todas mujeres, cuando hoy sí lo es por ahí todavía. Y no sería necesario, idealmente, la ley de cupo, ¿no? Que tiene que ver con sucedería naturalmente. Exacto. Además que nos den el lugar también de no ser talentosas y poder estar en un escenario. Bueno, la meritocracia es como el último bastión, ¿no? De quien no tiene argumentos para justificar semejante exclusión, ¿no? Como que terminan apelando a bueno, si no te ganaste el lugar será porque vos no llegaste, pero bueno, sabemos que eso no es un argumento real y que la desigualdad está en las bases, en la estructura de la lógica también de la música y del arte y que no tiene que ver con eso. Sí, que se traslada también a otros ámbitos, ocurre con la invisibilización y el borramiento en otros espacios como es la escritura, donde se exalta el lugar de los literatos, novelistas varones y se excluye de la escena a mujeres. Bueno, hace poco se armó la colectiva de escritoras, aprovechamos de saludarlas, que van a estar marchando el 8 de marzo en relación a esta situación, que es muy parecida a la lucha que vienen dando las mujeres por más participación en vivo, y también algo de lo que ocurre en academia y ámbitos donde nosotras a veces nos gusta decir que ni el doctorado te salva del patriarcado, porque hay muchos espacios donde todavía se nos sigue interpelando y pidiendo explicaciones acerca de nuestro talento, nuestro virtuosismo o nuestro mérito para estar ocupando determinado lugar. Bueno, queríamos que nos cuenten un poco para ir cerrando, también del disco que tienen de Mónada, ¿no? ¿Por qué Mónada? Además, una palabra... Yo tuve ahí una palabra griega fue tuya. Pero de alguna manera hubo una recepción y una mutación. Pero tiene que ver un poco también con la idea esta de la unión que hablábamos y de esa energía que se crea. Pensando también en nuestras individualidades, nuestras particularidades, pero que de alguna manera esas particularidades o individuales hacen al todo que somos como grupo, ¿no? Las cocas. Entonces lo pensamos en conjunto. Yo tiré la idea y la pensamos, que es muy difícil, porque la mayoría de la gente cuando leía el disco decía, monada. Entonces era explicar todo de nuevo y se te quedaban mirando como diciendo, como regulando. Pero igual tuvo sus impactos lindos, ¿no? Me parece que estuvo bueno. Y cerró en general. Cuando yo lo fui a proponer, les gustó a todas. Es que es una realidad, somos muy heterogéneas y bueno, era algo que la verdad que nos representó y nos representa. ¿Y quieren contarnos de los proyectos que vienen? Así ya nos vamos despidiendo y nos dejan las redes de ustedes para que las sigamos. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram. Bueno, el disco está circulando por YouTube, Mónada, con acento en la O.
Está ahí, estamos con Spotify con unas demoras, pero brevemente Pero vamos a estar ahí en Spotify también. Y bueno, y así como les comenté cuando empezamos con esta charla hermosa, que aprovecho para decir que muchas gracias por invitarnos. Se respira un aire muy, muy lindo por acá, así que gracias. No, lo que les comentaba es que estamos siempre en transformación, así que se vienen nuevas transformaciones, estamos con una búsqueda de sonido un poco intensa, un poco de mutación, así que mucho para adelantar no tenemos, porque lo que sí podemos adelantar es que será novedad. La próxima vez que estemos en el escenario será novedad. Sepan que cuentan con el espacio Prisma también para las futuras presentaciones. Está el patio ahí esperando. Este patio hermoso. Hemos estado el año pasado y fue una noche muy hermosa. Sí, estuvo muy lindo ¿cómo para se la llaman primavera. La Destropical. Con la Destropical el día de la primavera. Sí, fue una Que noche dicho hermosa. sea de paso, son hombres muy deconstruidos. Sí. Una linda banda para escuchar. Bien por el reconocimiento. ¿Por qué será que son todos hombres? ¿Cómo habrán empezado? ¿Cómo? Podríamos hacer el experimento con la Destropical, ¿no? Los traemos y... Bueno, gracias de vuelta. Gracias por a venir, ustedes. por tomarse este ¿Nos domingo. vamos bailando? Y sí, no queda otra. Si tan solo pudieras ver que no hay una sola forma de querer. Si tan solo pudieras sentir ese beso que te di. No hay más fondo que el que tocan nuestros pies, ya empujando para subir. Si tan solo pudiera ver que no hay una sola forma de querer. Si tan solo pudiera sentir ese beso que te no queda más por seguir. Se me llueve el cielo y en el tiempo pierdo todas las cartas que juego con vos. Se me llueve el cielo y en el tiempo pierdo todas las cartas que juego con vos. Se me llueve el cielo y en el tiempo pierdo todas las cartas que juego con vos. El eclipse te atrapó, pero yo ya veo el sol. Y me subo a la